Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta quinta sesión del curso Excel para principiantes. El tema de hoy será Formato de celdas parte 2, con sus dos subtemas, alineación de celda y formato de número. Alineación de celda está en la pestaña de inicio y nos permite ubicar la información dentro de las celdas, en la parte superior de la celda, en la parte inferior, a la derecha, a la izquierda, al medio y otras más opciones que veremos a continuación. Antes de continuar, hay un botón que no se explicó en la sesión anterior de portapapeles, que es copiar formato, el cual me permite copiar el formato que tengo en determinada celda a otra u otras. Por ejemplo, en esta celda tengo cambios a la fuente tanto de la letra como de la celda. Tiene un color diferente, tiene un formato de letra diferente y deseo copiar este formato aquí. Porque para hacer todo manual, es decir, buscar el nombre del tipo de letra y hacerlo manualmente, modificar el color, puede ser tedioso. Y más si es que tengo que hacer esto en muchísimas celdas. Entonces me ubico en la celda donde voy a hacer o quiero copiar dicho formato. Le doy clic en este botón y otra vez líneas punteadas. Quiere decir que ya está el formato copiado. Y lo único que tengo que hacer es dar clic en la celda donde quiero que ese mismo formato se copie. Puedo hacerlo en muchísimas más celdas, dependiendo de lo que yo necesite. Volviendo al tema de alineación, lo tenemos en inicio, al costado de las opciones de fuente. Y tenemos estos botones que nos van a permitir cambiar la ubicación del contenido de la celda o los datos dentro de la misma celda. Yo quiero que este dato esté ubicado al medio, o bueno, todos estos al medio. Entonces, tengo que buscar la opción que me diga centrar. Le doy clic y los datos se mueven. Si quiero que los datos estén a la derecha, simplemente alineación a la derecha, a la izquierda también. De igual manera puede ser con los números, con todos estos datos. Lo que vimos es mover el dato a la izquierda, en medio y derecha. Pero también podemos moverlos abajo, al medio y arriba. No lo vamos a notar mucho por el alto de la celda. Pero vamos a hacerlo un poco más grande para que sea notorio el cambio. Hablando de lo alto de la celda, quiero que esta información no esté en la parte inferior de cada celda. Quiero que esté, digamos, arriba. Entonces vamos a esta opción que dice alinear en la parte superior y de esa manera los tengo en la parte de arriba. Si los quiero al medio, de igual manera al medio, este botón y el botón de la parte inferior. También puedo cambiar la orientación del texto o del dato que tengo en la celda. Por ejemplo, quiero que este dato no esté de forma horizontal, sino que esté, digamos, en diagonal para arriba, para la derecha. Me sitúo en la celda que quiero cambiar y me voy a este botón que dice orientación y le doy clic. Voy a hacerlo más grande y tengo la orientación en diagonal hacia la derecha. También puedo hacerlo en diagonal hacia abajo. Puedo hacer el texto en vertical. Puedo hacerlo en vertical hacia arriba. En los casos donde el contenido de la celda es muy largo y no se puede visualizar según el ancho de la columna que tengo, también tengo la opción para que el texto se adecue al tamaño o bueno, al ancho de la columna. En este caso, el texto es numérico del 1 al 100.000. Aquí lo puedo ver completo, pero aquí no. Entonces lo que voy a hacer es ir al botón donde dice ajustar texto y de esa manera, si yo cambio el tamaño, el texto se va a adecuar al tamaño el ancho de la columna. Cada dato está ubicado en una celda, pero también tengo la posibilidad de que este mismo dato esté dentro de estas dos celdas. ¿Cómo lo hago? Si yo quiero fusionar o que este dato esté en la celda C4 y D4, lo que voy a hacer es seleccionar ambas y me voy al comando o al botón combinar y centrar. De esta manera, ambas celdas están, por decirlo de una manera, fusionadas. Puedo hacerlo con las demás.
Esta función no solamente combina entre dos celdas. Por ejemplo, voy a borrar esta información. Voy a separar estas dos celdas que estaban unidas. Voy a ampliar el rango y le voy a dar a combinar celdas. De esta manera tengo una combinación de 8 celdas donde está contenido el dato numérico. Para terminar el tema de alineación tenemos estos dos últimos botones, que es disminuir sangría y aumentar sangría. Si le doy clic, el texto va a correrse hacia la derecha. Le voy a seguir dando clic hasta que el texto va a desaparecer. Si quiero ver en qué parte de mi celda está el texto, lo único que tengo que hacer es, en la parte de aquí, aumentar el ancho y voy a poder ubicar el texto. Si quiero retornar el dato a su posición original, simplemente presiono el botón contrario de sangría hasta que retorne a su lugar. Como siguiente punto vamos a explorar el formato número, que está en la pestaña de inicio, donde podremos ver las diferentes formas en que un número puede ser visualizado en Excel. El formato por defecto en el cual se ingresan los datos es el formato general. Es decir, un formato que no está especificado si es número, si es texto, si es fecha. En resumen, un formato general. Si yo deseo que el dato que está en la celda D5 sea específicamente un número, tendría que darle clic a este formato, número. Vamos a agrandar un poco para que podamos ver mejor. Y de esta manera ya sé que el formato de este dato de la celda D5 está en formato numérico. Aquí me lo especifica y me lo remarca porque le pone 2 decimales. Si quiero hacer lo mismo con los demás números, lo único que tengo que hacer es seleccionar el rango y le doy formato numérico. De igual manera me adiciona estos 2 decimales. El siguiente formato que tengo disponible es el formato moneda, donde dándole clic me va a adicionar un símbolo de la moneda que tenga configurada Excel en este momento. En este caso específico, la moneda que tengo es la moneda de soles o el sol. Pero esto podré modificarlo, eso lo veremos un poco más adelante. El siguiente formato disponible es el formato contabilidad, que al darle clic también me adiciona un símbolo de la moneda que tengo configurada en ese momento. Y aunque parezca que es similar al formato moneda, tiene algunas distinciones. Por ejemplo, el formato o el símbolo de la moneda está un poco más alejado, es decir, está más a la izquierda del número. La otra distinción lo veremos un poco más adelante en el video. El siguiente formato ya lo hemos visto en sesiones pasadas, que es el formato fecha. Recuerden que un número en Excel está ligado a una fecha en específico. Como ya habíamos dicho antes, el número 1 está ligado al día 1 del mes 1 del año 1900. Yo puedo a este 1 cambiarle su formato para que esté en un formato de fecha. Simplemente ubicando la opción, le doy clic y lo retorna a la fecha a la que está ligada. En este caso, el número 1000 va a transcurrir 1000 días después de esta fecha. Le doy clic en fecha corta y de esa manera tengo la fecha correspondiente. Hay otro tipo de formato de fecha que es el de fecha larga, donde da el detalle del día, da el detalle del mes y del año, en forma de texto. Vamos a agrandarlo. Y la misma fecha está en otro tipo de formato, viernes 26 de septiembre de 1902. En Excel, algunos datos de tipo fecha son ingresados o también tienen la información de la hora. En este caso, el dato que estamos viendo ahora, del 21 del 7 de 2024, también contiene el dato de la hora, solamente que no lo estamos viendo. Para esto, lo que debemos hacer es, en un formato de fecha que sepamos que tiene incluida la hora, vamos a darle clic, buscamos hora y nos va a brindar la hora exacta a la cual está ligada este dato, donde podemos ver la hora, el minuto y el segundo con el cual ha sido registrada. Otro tipo de formato numérico es el de porcentaje. Todos sabemos que 0.1 o 0.10 equivale a un 10%, pero yo quiero visualizarlo en Excel, ese porcentaje. Entonces, a un número decimal le voy a dar, voy a seleccionarlo, voy a ir a
formatos número y voy a darle el formato porcentaje. Y de esta manera obtengo el equivalente a su porcentaje con todo y el símbolo. El siguiente formato de número es el de fracciones, donde si tengo números con decimales, los puedo visualizar en su versión de fracciones. Finalmente vamos a revisar el formato texto. Este número actual, que está en la celda D8, es el número 10.000 y está en formato número, como lo sabemos, porque acá nos lo indica. Pero yo quiero que esto no sea considerado un número, sino un texto. Lo que voy a hacer es darle clic y buscar la opción texto. De esta manera, este dato ya no se considera como número, sino como texto. Vamos a explorar más a detalle los formatos de número. Vamos a darle aquí en más formatos de número y vamos a encontrar en general los formatos que ya hemos visto. Pero aquí podremos ver la diferencia del formato moneda y el formato contabilidad. Ya habíamos visto que en esta celda donde está el número 10 lo habíamos puesto como formato moneda y la celda de abajo, el dato de 100, está como formato de contabilidad. Ambos tienen el símbolo de la moneda, solamente que de momento uno lo tenía más cerca del otro. La diferencia radica en que el formato moneda, que es este de aquí, el número 10, tiene la opción de modificarse en cuanto a los negativos. Por ejemplo, este dato está en negativo, es menos 10 soles. Yo puedo modificar el formato para que en vez de que sea menos 10 visualmente, el dato esté en rojo. Es decir, a pesar de que el dato real es menos 10, visualmente los negativos me los muestra de color rojo. No solamente de color rojo. Yo puedo optar porque esté de color rojo y también en negativo. Esa es otra diferencia con el formato contabilidad. En lo que respecta al formato fecha también tenemos un poco más de opciones. Por ejemplo, nos vamos en el apartado fecha y podemos, como ya hemos visto, colocar la fecha en un formato más largo, colocar la fecha en un formato más pequeño separado por guiones. El año acá solamente representa o se muestra los dos últimos dígitos. Podemos poner de esta manera el número del día, el mes en letras y el año de 2024. En lo que respecta a porcentaje, también podemos cambiar el formato. Por defecto sale con 2 decimales, pero yo puedo pedir que me salga con 4, con 5, con 6, si es que lo tuviera. Hay ciertos botones que me dan atajos para no estar buscando el formato en esta lista. Por ejemplo, si yo quiero que este dato esté en porcentaje, le doy clic aquí y se cambia a porcentaje. Si quiero ver más de un decimal, le doy clic a este número, aumentar decimales. Puede ser con cualquiera de estos o también disminuirlos. Y si quiero que este dato, por ejemplo, que dígito en esta celda, esté en formato contabilidad, le doy clic aquí. Y está en formato contabilidad. Para que no se nos escape, habíamos indicado que teníamos el formato moneda, donde nos muestra por defecto la moneda configurada en Excel, que en este caso era los soles. Pero si yo quiero cambiar de moneda, me voy a más formatos, me ubico en la opción moneda y en lo que respecta a símbolo voy a buscar la moneda que yo quiero. Por ejemplo, quiero poner la moneda de Estados Unidos, el dólar, aceptar y cambia al dólar. Cada formato de número tiene su utilidad. Debes tener muy en cuenta cuál trabajarás para que Excel a través de las fórmulas pueda hacer de forma correcta los cálculos. A pesar de que hay opciones predeterminadas de formatos de número, tienes opciones de personalizar y crear tus propios formatos. Esto lo veremos en clases un poco más avanzadas. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.